Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Gustavo Dayup, soy asesor financiero y hoy quería presentarte una introducción a lo que es la educación financiera. En principio, si no lo conoces, es la base fundamental que todos necesitaríamos aprender desde ya muy pequeños para que nuestro futuro económico no nos sea tan difícil de comprender o emprender. Por otro lado, dentro de un momento te presentaré un PowerPoint donde va a ser resumen de lo que yo te voy contando. Muchas veces nos encontramos con que queremos cumplir sueños, ya sea viajar por el mundo, ganar más dinero, en fin, situaciones que hacen que por distintos modos o motivos no se puedan lograr. Y la primera y principal es cuando nos encontramos con nosotros mismos viendo que por distintas razones no se puede lograr el objetivo porque si somos empleados ganamos un sueldo fijo donde solamente te alcanzan para pagar los gastos. Y si sos autoempleado, ya seas médico, seas abogado, seas plomero, si bien puedas hacer una mayor diferencia, pero también implica que tu tiempo está incorporado en esa tarea. Si vos dejaras de trabajar por un instante, todo ese, o parte de ese ingreso no podrías generarlo. Sí o sí tenés que estar presente para poder continuar con ese enriquecimiento, para al final poder lograr tu viaje. O el objetivo que sería cualquiera, sea comprar hasta un auto incluso, o una casa, que es lo más común que a veces uno pretende hacer. Este, Según la educación nuestra, educación financiera, vamos a hablar con otros términos, empieza mi vida de a partir de que leí el libro de Robert Kiyosaki, Padre Rico, Padre Pobre, que a muchos de nosotros nos hizo un cambio total en el concepto de lo que es el dinero. Por un lado podemos entender que hay en un cuadrante, de 4 cuadrantes justamente, lo podemos dividir en dos hemisferios, el izquierdo y el derecho. El lado izquierdo, que corresponde a lo que te venía diciendo, empleado y autoempleado, son la gente de mentalidad, o sea, se los considera como pobres, porque es el dinero que cobran, no les queda otra que volverlo a incorporar en sus gastos. No hay una manera de diferenciarse en esa rueda. Y que esa misma rueda después tiene otro nombre o se culmina con otro nombre, que te paso a decir ya, es el camino de la rata. Del lado derecho del cuadrante, o sea, del hemisferio derecho, correspondería a lo que son los de pensamiento de clase de personas ricas, ya sean los dueños de más de 500 personas o inversionistas. Que bueno, el concepto fundamental es que el dinero en ese caso trabaja para ellos y no como la clase de pensamiento pobre, que uno trabaja para el dinero. Y así se empiezan a desarrollar la primera diferencia. Otra diferencia también implica en este proceso es que las emociones que uno viene por la educación que haya recibido, puede ser forma negativa con respecto al dinero, son simplemente afirmaciones o pensamientos muy escasos de profundidad, se podría decir, o sea, muy poco sustentables en creencia, esas creencias, porque simplemente son arrastres de pensamientos que no llegaron que llegaron a influenciar en nosotros, pero normalmente de modo negativo.
O sea que no es solamente que un pensamiento. Y es eso lo que hoy queremos lograr, de alguna manera entender por qué uno necesita capacitarse y educarse financieramente. Primero, entender que deberíamos empezar a pensar cómo pasar al lado derecho, o sea, al hemisferio derecho del cuadrante de Robert Kiyosaki, que es un trabajo de aprendizaje. Y el segundo es liberar esas emociones negativas que a veces uno trae en concepto a lo que es el dinero. Una de las maneras para empezar es generando nuevos hábitos, que son disciplinas nuevas planificadas hacia un objetivo, ya previo vos, o sea, uno identificándolo como al que quiere llegar. Objetivos de todos los días, de cada mes, de cada semana, de cada año, que se planifica cumpliendo para cumplir esa meta justamente. Y así poder también llegar a nuestros sueños. El final de todo es salir de la carrera de la rata, que tanto se nombra en la educación financiera. Era algo más que quería comentarte al respecto. El flujo de capital. ¿Qué significa en el caso de salir de la carrera de la rata? Podemos identificar como activo y pasivos. Los activos son los que ingresa dinero a tu bolsillo. Y los pasivos son los que sacan dinero de tu bolsillo. Entonces, entre esa paridad se identifica el flujo efectivo. Y según cómo se mide, si es negativo o positivo, sería un poco el modo de comenzar o entender en qué situación te encontrás. Si tu flujo de efectivo es positivo, en un margen importante, quiere decir que tu educación financiera es bastante sólida o tus gastos son muy bajos, tu consumo es bajo, entonces es válido para este plan porque tenés adelantado ya una parte del programa. En segundo, si es negativo el flujo de efectivo, entonces ya ahí deberíamos empezar a trabajar por tu consumo para equilibrarlos y empezar a entender que de esa manera, siguiendo ese camino, lo más probable es que no puedas salir del camino de la rata. La idea es que tus activos generen ingresos pasivos, que es justamente el primer concepto de que el dinero trabaje para vos y no vos para el dinero. En ese caso, vos comprando, generando ingresos pasivos, tales sean, vamos al clásico activo, un plazo fijo. Vos estando en tu casa de día, de noche, viajando, lo que sea, ese plazo fijo en este caso, como mínimo base de toda gente conservadora, se está trabajando a diario por vos. Si bien no es un interés muy grande, pero bueno, es entender que de una mínima porción de que vos pusiste como a trabajar, algo te generó. Si lo hubieras dejado esos 1.000 pesos a favor tuyo, o sea, en tu bolsillo, normalmente en una semana ya no lo tendrías más, ya hubiera dejado de ser 1.000 pesos. En cambio, en el plazo fijo, vamos a seguir suponiendo, existen otros activos, pero tomando como ejemplo un activo como el plazo fijo, correspondería a que seguramente ese te lo terminarías consumiendo de algún modo o la misma inflación te lo estaría comiendo. Por eso en esta presentación quiero darte la posibilidad de que veas un PowerPoint con datos, simplemente resumen, para que puedas comprenderlo
Y de todas maneras, te dejo mi número de teléfono, 15 58 30 42 15, para que puedas después llamarme y bueno, concretar una reunión o también en posibles próximas reuniones sigamos charlando de lo mismo o de lo que tengas dudas. Te voy presentando algunas láminas como para que te vayas introduciendo en el tema. A ver si están ahí. Bueno, mi nombre. ¿Consideras que tu vida necesita un cambio de rumbo? Viendo en tu situación actual cómo te encuentras, podría decirse que sí, por el simple hecho de que querés salir de lo que hoy llamamos el camino de la rata, o simplemente pasarte del cuadrante o hemisferio izquierdo a empezar a pensar y pasarte justamente de pensamiento al hemisferio derecho. ¿Por qué debería hacerlo? Simplemente porque del otro lado, o hay muchos cambios que del lado izquierdo son rutinarios y que no se llegan a comprender. Simplemente tenés que iniciarlo para poder entenderlo, vivirlo. Es asegurado la diferencia enorme tanto de sentimiento como de pensamiento. Ya incluso lo que vos te empezás a animar a hacer es muy sorprendente, muy lindo. Aprenderás que todas tus metas son alcanzables, mientras que puedan ser como medibles, ¿viste? Porque tampoco te vas a poner a hacer, qué sé yo, de acá a un año, no sé, voy a construir, no sé, un auto, voy a comprar un auto, cuando en realidad tu situación económica está muy por debajo de tu flujo de efectivo, o sea, es negativo, o en fin, si todavía no te acomodaste financieramente o tus ingresos pasivos no generaron capital, entonces es muy probable que de acá a un año comprar un auto seguramente te tengas que endeudar para poder lograrlo. ¿Sí? Es cuestión de ordenarse paso a paso y seguramente que después del tiempo podrás llegar a cumplir tu sueño. O un viaje a cualquier otro lado donde vos quieras o tengas ganas de ir, ¿no? Siempre pensando que tus ingresos pasivos son los que financian todos tus, vamos a decir, gastos. Todo es una cuestión de entender que tu vida necesita ese cambio. Si necesita ese cambio, ¿y qué puedes hacer por ese cambio justamente? Y son muchas cosas que uno puede hacer, simplemente empezando a intentar. Y algo que hay que tener en cuenta, que tu tiempo y tu mente, o sea, son los activos más importantes que tenés en tu vida. El tiempo, porque vos, con tu tiempo, una vez que pasó y no lo recuperas más. Es preferible que lo que queda de tiempo lo puedas aprovechar mejor, ya sea con tu familia, educándote, en lo que vos consideres que ese tiempo sea más valioso para hacer lo que vos te guste. Y de tu mente, porque a medida que vos la capacites, mejor, más a favor trabaja más a favor tuyo. Lo que te comentaba antes, tu entrenamiento, porque termina siendo al final un entrenamiento financiero, te llevará a lugares donde nunca antes había llegado. El camino de la rata que te había comentado, uno trabaja, o sea, el dinero, vos trabajás, ocupás tiempo para ganar un sueldo. Ese sueldo vos agarrás, pagás todos tus gastos primero y resulta ser que llegás o no llegás, a veces hasta fin de mes, normalmente pasa eso, y estás en que pedís un crédito o volvés nuevamente a esperar el ingreso único de sueldo para volver a generar el mismo tipo de actividades. Consumo, pago de gasto. O pago de gasto, consumo y nada para ahorro, nada para capacitación. Simplemente es consumo y cero ingreso.
solamente el que esperás cada mes. ¿Se puede salir? Sí, se puede salir del camino de la rata. Con un plan primero tener intención, comprender qué es el camino, si se puede salir, sí, de qué manera, planificando y cambiando los hábitos, fundamental. Y otra cosa que te ayuda a salir es rodeándote de gente que empiece a pensar como vos en el cambio. O sea, si uno se junta con gente que es solamente de consumo, entonces normalmente va a ser de consumo y nada de actividad financiera. Y seguís estando en ese pensamiento, seguís estando en el camino. Por eso hay manera y posibilidades de salir. Hay que tomarse el tiempo de encararlo. Tener el pensamiento o cambiar el pensamiento del no puedo por el cómo puedo hacerlo. Es una base fundamental de cómo crecer en este punto, que te ayuda justamente a entender o que tu mente empiece a trabajar a favor tuyo. Por eso yo te propongo, mientras que transcurre tu camino de educación financiera, ayudarte en el crecimiento, orientarte, aprender junto a vos también, porque es un proceso de aprendizaje de uno con el otro, no es que uno ya lo sabe todo y simplemente termina ahí. No, no, es un proceso de aprendizaje tanto de uno como de otro. Es acompañarte en que incluso vos en un estado más avanzado también podés llevar a acompañar a otro y así se arma una rueda y te vas a sentir muy gratificado cuando puedas ayudar a otro. Contarás con libros de apoyo, ya sea de los que ya uno conoce como libros de cabecera, Padre Rico, Padre Pobre, uno base, el asesoramiento legal, la parte contable, el plan financiero para salir de la carrera de la rata y el juego y la práctica de cash flow, que es de Robert Kiyosaki, que nos indica o nos entrena en la parte de cómo trabaja el dinero. O sea, muy práctico para lo que necesita uno día a día en comprender el movimiento del dinero. Y esto es fundamental, garantizarte que a partir de hoy, si te anotás en los cursos nuevos que se empiezan a dar, o tomás el camino de salir de la carrera de la rata, o simplemente entender que tu vida puede dejar de ser una persona de pensamiento pobre a transformarse en una persona de pensamiento rico, ya el modo de trabajar tuyo cambiará y toda tu vida empieza a cambiar. Van a ser los cambios más importantes que tengas en tu vida. Y al final vas a poder decir que sí lo lograste. Si bien no es tan difícil, es simplemente constancia de hacerlo y aceptar el cambio. Por siempre, tu asesor financiero Gustavo. Muchas gracias y quería decirte que próximamente estaremos dándote los cursos que en publicidad pondremos. Muy amable por la escucha y les mando un abrazo. Muy amable. Gracias.